Pues bueno, empecemos. Bueno, vamos a jugar. El tema que escogí para hoy me pareció un tema bastante adecuado para empezar, porque no es un tema totalmente básico, no es un tema totalmente que va de cero y no llega a ser lo suficientemente complejo como para que alguien que esta sea literalmente su primera clase de alemán no quede perdido. Porque el primer contacto que solemos tener con este tema de adjetivos, tanto en nominativo como en acusativo como en dativo, suele ser algo como esto, ¿no? Buscamos adjective declinación, así es como lo suelen tener los libros, y podemos ver tablas como esta, o tablas como esta, o como esta. Realmente, pues, alguien que no tenga tanta experiencia con el alemán va a ver esta tabla y va a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que aprenderme algo así? Esto parece la tabla periódica de la química. Por lo tanto, la persona se va a asustar un poco. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar, lo que respecta a esta tabla, va a ser la parte gris. Estas tres opciones, estas de aquí y estas de aquí. Así que, al ataque. Los adjetivos en español. ¿Cómo solemos nosotros decir un adjetivo en español? Aquí podemos ver que dice el alumno nuevo y la alumna nueva. Podemos ver esta letra O y esta letra A. Gracias a que yo puedo colocarle esta letra al adjetivo, yo sé que me estoy refiriendo a un alumno en masculino y a una alumna en femenino. Al igual que en el plural, los alumnos nuevos y las alumnas nuevas. Eso quiere decir que en el español nosotros tenemos 4 opciones de terminaciones para estos adjetivos, para poder distinguir cuando hablamos de un plural, de un singular y de un masculino y un femenino. Exactamente lo mismo va a ocurrir en alemán de una cierta manera. No va a ser exactamente igual a esto, ya que en el alemán pues también hay ciertas excepciones, ciertas reglas que puede ser que sean un poquito ahí complejas, pero bueno, en el español también lo es. ¿Este güey se está burlando de mí? Todo depende del género cuando hablamos de adjetivos en el alemán, pero primero vamos a hablar de esos géneros. Los géneros se definen por los artículos. ¿Cuáles son los artículos del alemán? Tenemos los artículos der, die y das. Estos artículos van a ser algo parecido o directamente el equivalente al español de cuando hablamos de el, la y lo. Y bueno, y este lo es por colocarle algo que se le parezca, porque en verdad no es tan parecido, ya que nosotros no nos referimos a una casa, no nos referimos al techo como lo techo o lo casa, sino que este artículo lo se utiliza de una manera un poco diferente. El das en alemán es tal cual como un artículo común, como nos referimos a el televisor, la computadora, el ordenador. Vamos ahora a ver un poquito de vocabulario. ¿Cuál es el artículo de todos estos sustantivos de acá? Das Telefon. En el español tú dices el teléfono. Y esto es algo bastante importante a resaltar. Nosotros deberíamos en el alemán guiarnos por el mismo artículo. O sea, me refiero, si en español decimos el teléfono, en alemán también debería ser der, porque sería el equivalente a ese mismo género. Muchas veces va a ser así. Me atrevería a decirles que en un 60% de las veces esto va a ser de esta manera, pero el otro 40% pues se mantiene un poquito compartido, ¿no? Con el das, con el die, con el dea. Podemos tener casos en los que el artículo incluso se revierta. En el caso de teléfono, pues es uno de esos casos. Ahora, el siguiente. Alberto escribió die Lampe correctamente. ¿Cómo se diría este siguiente de aquí? Lo que para nosotros es la silla, en alemán sería con el masculino, der Stuhl. Y a partir de aquí quiero darles una pista, ¿no? Tenemos hasta ahora 3 sustantivos que ya hemos dicho. Fíjense en el color de cada uno, ¿no? Pueden detectar algún patrón que puedan seguir, porque podemos guiarnos a través de los colores. Nosotros podríamos decir aquí, das Buch, die Tasse, ya tenemos el trabajo hecho. Esto es un truco que yo suelo proponer bastante, ¿no? Cuando les cueste mucho. En mi caso, para yo saber que, por ejemplo, la silla ya no va a ser femenino, sino que ahora es masculino, yo siempre me imagino que la silla es azul. Y de esta manera siempre se van a imaginar los objetos en un mundo tricolor. Todo azul, todo verde, todo rojo o el color de su preferencia. Y de esta manera va a ser un poquito más fácil memorizar esos artículos del alemán. Ya que terminamos aquí el ejercicio, vamos a hablar ahora de la siguiente manera, porque no es lo mismo tener un adjetivo en solitario a cuando el adjetivo acompaña a ese sustantivo. Yo podría decir los audífonos negros. Y eso quiere decir que en el alemán yo debería decir der Kopfhörer schwarz, sabiendo que la palabra schwarz es negro y que Kopfhörer es audífono. Bueno, lo veremos ahora más adelante. Quedémonos con este ejemplo un poquito más simple. La silla, ¿no? La silla es azul. Der Stuhl ist blau. Aquí está colocado el adjetivo solo
Y con solo me refiero a que está en el predicado. Nosotros podemos dividir la oración en sujeto, verbo y predicado, ¿no? En este caso el sujeto sería la silla, el verbo sería el ist y luego tenemos el adjetivo blau. En este caso el adjetivo no necesita ningún tipo de terminación, como lo tendría, por ejemplo, si yo dijese la silla azul. Pero claro, la silla azul es grande. Podemos ver nosotros ahora que el adjetivo azul acompaña a la silla, forma parte de ese sustantivo. Es como si el artículo, el sustantivo y el adjetivo formaran un equipo. ¿Cuál sería la posición de ese adjetivo? El orden correcto debería ser esta de aquí, porque esta opción de aquí abajo es muy del español y nosotros tenemos que entender finalmente que ya no estamos hablando español y que para lo que nosotros es normal, en el alemán no existe. Nosotros cuando empecemos a aprender alemán, vamos a aprender una nueva lógica, vamos a aprender una nueva manera de hablar y una nueva manera de pensar, porque los alemanes tienen una mentalidad muy diferente a la mentalidad hispanohablante, tanto de España como de Latinoamérica, y es lo que nosotros tenemos que aprender. Así que te callas y pon atención. Un adjetivo que acompaña a un sustantivo de esta manera se encuentra primero que el mismo sustantivo. ¿Qué diferencia hay de esta oración a esta de aquí arriba? La posición de la palabra azul. Aquí se encuentra después del predicado y aquí se encuentra antes del predicado. Si yo me refiero aquí a los audífonos negros, para yo decir una oración simple, ¿no? Como los audífonos son negros. Para yo decir esta oración en alemán, yo debería decir der Kopfhörer ist schwarz. Y ya está. Pero en el momento que yo digo ahora, los audífonos negros están rotos. Entonces yo ahora tengo que modificar un poco la estructura de mi oración, porque la palabra schwarz, ¿hacia dónde se tiene que mover? Yo puedo copiar esta misma oración aquí abajo y ahora la palabra schwarz la voy a colocar justo aquí, entre el artículo y el nombre. Y además voy a colocar aquí la palabra rotos. En alemán, para decir que algo está roto, está kaputt. No se vayan a olvidar de este adjetivo, kaputt, bastante útil. Pero claro, esta oración sigue estando incorrecta. Esto de aquí no es 100% correcto, aquí le falta algo a la palabra blau, tanto aquí como aquí, en caso de que esto estuviese bien. Y claro, ¿qué es lo que le falta? Lo que para nosotros en español sería esto de nuevo o nueva, nuevos y nuevas, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué letra tendríamos que agregar nosotros a esa palabra blau para que esté correctamente? Lo que para nosotros en el español es A para el femenino o para el masculino, y aún así tenemos excepciones como las que les dije hace un rato de la pizarra azul. No podemos decir la silla azula, sino que debería ser la silla azul. 8 razones por qué español está tan difícil. Así como si tuviéramos el coche azulo, tampoco está bien, simplemente sería el coche azul. Y nos ponemos a pensar, nosotros en el alemán tenemos 3 géneros, es decir que tenemos 3 terminaciones. Deberíamos tener algo parecido a esto y una letra para el neutro. Y con estos 3 ejemplos, espero que medianamente quede claro. Igualmente, después de ver estos ejemplos, vamos a continuar trabajándolo con un poco más de razonamiento. En este caso, así de una manera bastante simple, yo tengo estos 3 ejemplos. Escogí una palabra de cada género y un adjetivo cualquiera. Modern es un adjetivo que se parece mucho al de nuestro español, moderno. Luego tenemos la palabra alt. Esta palabra alt quiere decir viejo y la palabra klein quiere decir pequeño. Recordemos que la palabra Telefon significa teléfono, Tisch es la mesa y Lampe es la lámpara. Entonces pueden ver aquí que yo lo coloco de 3 maneras. Esto es porque yo estoy trabajando con el artículo y sus diferentes variaciones, que sería el artículo determinado, el artículo indeterminado y el plural. Pueden ver aquí que la última línea de cada ejemplo tiene una letra más, es un sustantivo diferente. Y en el caso de lámpara es Lampen, mientras que aquí es Telefone y Tische. Eso es porque el plural del alemán suele ser bastante cambiante. No es como el plural del español, que simplemente le agregamos una letra S a la palabra y ya queda como un plural. En el alemán esto es un poquito más complejo. Yo igualmente les digo que no se atormenten con el plural. Desde un primer momento, el plural no hay que estudiárselo. Hay cosas muchísimo más importantes que estudiarse que no sean el plural del alemán. Aprenderse los verbos, aprender las conjugaciones, las declinaciones, es algo mucho más importante y mucho más productivo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que no se maten por entender los plurales, simplemente dejen que los plurales lleguen a su vida. Si ahora mismo que acaban de ver estos 3, intenten memorizarlos y recordar que Telefon, Tisch y Lampe, sus plurales van a ser Telefone, Tische y Lampen. Ahora mismo vamos a enfocarnos en esos adjetivos de allí.
Pueden ver que la primera línea de cada ejemplo tiene como terminación para la palabra modern, alt y klein una letra E. Aquí hay una E, aquí también y aquí también. Eso depende del artículo. Aquí justamente estamos utilizando el artículo determinado. El artículo determinado van a ser der, die y das. Entonces, si yo tengo el artículo determinado, simplemente le agrego una letra E a la palabra. Exactamente. Y esa va a ser la primera regla de los adjetivos del alemán. En el caso de los audífonos negros, ¿qué debería decir yo? Para decir los audífonos negros están rotos, como sé que estoy utilizando un artículo determinado, schwarze. Y ya está. Esto es todo lo que yo tengo que hacer cuando tengo un artículo determinado. Tenemos que recordar que cuando hablamos de adjetivos en el alemán, el adjetivo no va a ir después del sustantivo, sino antes. Y no solamente va a ir antes, sino que su manera de entrar a ese sustantivo va a ser agregándole una letra extra, una terminación que va a ser la letra E. Luego vamos al segundo caso, que es cuando ya nuestro artículo cambia. Nuestro artículo cambia y ahora se convierte en un artículo indeterminado. Un artículo indeterminado sería lo que corresponde al español a las palabras uno, una, unos y unas. Entonces, nuestro artículo indeterminado en alemán nos va a obligar a hacer algo más con ese adjetivo. ¿Por qué aquí agregamos una ES? ¿Por qué aquí agregamos una ER? ¿Y por qué aquí se mantiene como una letra E? Si nosotros tenemos las palabras das, der y die, qué casualidad, ¿no? Que el adjetivo tenga que ser modernes, alter y kleine. Entonces, ¿qué pasaría si yo dijese un teléfono viejo? El artículo de teléfono va a ser el neutro, el das. Entonces, esta palabra que aquí dice alter es una palabra afectada por este artículo de aquí, el der. Nosotros deberíamos hacer que esta palabra quede afectada es por este artículo, el das. Así como aquí la palabra modern está afectada por esta ES, ahora nosotros vamos a cambiar esta R por una S. Ein altes Telefon. Entonces, ¿cómo dirías tú ahora una mesa moderna? En vez de decir aquí ein alter Tisch, ¿cómo dirías ahora este mismo sustantivo? Pero con el adjetivo modern. ¿Qué artículo utilizamos? ¿Qué género utilizamos? Ein moderner Tisch. El ejemplo del die realmente pues creo que no vale mucho la pena decirlo, que el plural sí que es un misterio de por qué hay una EN. Aprendiendo alemán con Paint. ¡Qué buen servicio! Tenemos nuestro primer camino y nuestro segundo camino. Cuando nosotros tenemos adjetivos en alemán, lo primero que tenemos que fijarnos es si tenemos un artículo determinado o indeterminado. Si el artículo es determinado, ese adjetivo, ¿en qué letra va a terminar? En una bonita E. Da igual si es masculino, femenino, neutro. Yo sé que si el artículo es determinado, le voy a colocar una letra E a ese adjetivo. Siempre. En cambio, el artículo es indeterminado. Suspiro así un poco porque digo, ahora sí tengo que pensar. ¿Por qué tengo que pensar? Porque yo tengo 3 artículos. Der, disculpen mi letra en Paint. No tengo mucho pulso. No nací para ser doctor. Der, das y die. Bueno, pues mira, ni tan mal. Entonces, claro, aquí es donde yo voy a pensar, si el artículo es der, das o die, me voy a fijar simplemente en la última letra. Y en base a eso, este adjetivo, después de pasar por todo este camino, va a terminar en ER, ES o una letra E. Y pues mira, con este mapa un poco mediocre, discúlpenme, qué pena con ustedes, qué vergüenza, pero creo que igual se entiende. Este diagramita de aquí a lo mejor es la cura para muchos dolores de cabeza. Ahora dice die modernen Telefone, die alten Tische y die kleinen Lampen. La verdad es que nosotros nos podríamos simplemente conformar con saber que cuando tenemos un plural, ese adjetivo va a llevar una letra EN. Y este va a ser el caso más general. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes me podría decir, no es en todos los casos, pero este sería el caso más normal, el más común. Cuando nosotros tenemos un artículo, sea el die, sea el posesivo, sea la negación, siempre que exista cualquier tipo de artículo en un plural y tengamos un adjetivo, ese adjetivo va a terminar en una terminación. Entonces, de esta manera, el plural se va a distinguir, se va a diferenciar con creces, con bastante notoriedad de lo que es un singular con artículo determinado o un indeterminado. Eso quiere decir que yo puedo simplemente pues agregar aquí una tercera variante, plural, EN. Y en esto se basa la declinación de los adjetivos en el nominativo, con 3 reglas. Entonces vamos a avanzar un poquito. Pues bueno, aquí tenemos las conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos 3 tipos de terminaciones en el nominativo. Si el artículo es determinado, si es indeterminado
o si hablamos de un plural. Luego, esos plurales del alemán van a ser algo aleatorio. Créanme, he visto plurales que se les agrega un umlaut a una vocal, que terminan en en, en e, que quedan exactamente igual, otros que ni siquiera se les agrega una letra sino varias. Es un mundo. El tema de los plurales es una ruleta. No es de lo más bonito del alemán, se los reconozco, pero tampoco es algo realmente necesario. Uy, sí, claro. He visto muchos alemanes nativos con sus 30, 40 años hablando alemán que todavía se equivocan con algunos plurales, así que no se sientan mal. Viendo aquí esta palabra, Haus y Grün. Primera pregunta, ¿qué género es la palabra house? Porque vamos a hacer exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba, pero con la palabra house. Entonces, por el color de las líneas, aquí tirándoles una pista. Por el color de la línea que está aquí, ¿qué género debe ser house? Teníamos rojo, antes habíamos dicho que el rojo era das. Mucho más fácil de memorizar, ¿no? Entonces tenemos aquí das. Sabiendo ahora que el artículo de la palabra house es das, ¿cómo diríamos nosotros aquí con artículo determinado? La casa verde. ¿Qué letra o qué letras deberíamos agregar aquí? Si sabemos que tenemos el artículo determinado. Das grüne Haus. Simplemente, yo voy a venir aquí a mi mapa de entender el alemán correctamente y voy a ver que el adjetivo, mira, ¿qué artículo tengo? Determinado, una E. Y listo, das grüne Haus. ¿Cuál sería el artículo indeterminado que le corresponde al das? Para yo poder decir ahora, una casa verde. Ok, perfecto. Ein, este sería el artículo de la casa. Y ahora la gran pregunta del millón. ¿Cuál es la terminación que le agregamos aquí al adjetivo grün? Ese, correcto. ¡Qué rápidos! ¿Cuál es el artículo universal del universo del plural en alemán? Efectivamente, el die. Y aquí podemos notar eso de que les comentaba del plural, ¿no? Miren la diferencia que hay aquí entre Haus y Häuser. Mi madre, pues sí, este va a ser el plural de casa. Y mucho cuidado con la pronunciación porque aquí tenemos un umlaut y ese umlaut hace que se pronuncie la A como una E. Por lo tanto, aquí nosotros en el alemán tenemos un diptongo muy característico que es la E con la U, que se pronuncia como una OI. Entonces, claro, si nosotros tenemos una A umlaut que se pronuncia como una E, es como si tuviéramos esto de aquí arriba. Es decir, que la A umlaut con la U también se va a pronunciar como un OI. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Para el que no sabía, pues hoy se va a acostar, se va a ir a la cama, se va a ir a dormir, sabiéndolo mucho más tranquilo o tranquila. La palabra Häuser, ¿cuál era la regla del plural? ¿Qué letras le tendríamos que agregar aquí a la palabra grün? ¿Una E o una EN? ¿Qué dice la mayoría? EN, ¿no? Porque la regla del plural era precisamente esa. Un plural, un plural, un artículo plural, entonces el adjetivo va a llevar una letra EN. Genial. Entonces, tenemos ahora el mismo ejemplo que hicimos aquí arriba, pero para la palabra house. Entonces pueden fijarse de que esto es un ejercicio realmente intuitivo, es un ejercicio pues súper simple, súper básico, pero que les va a permitir a ustedes mejorar, ¿no? O sea, agilizar un poquito la mente con este tema de los adjetivos. Es algo que yo les recomiendo 100%. Ustedes mismos si lo están haciendo a mano, si están tomando apuntes, a partir de ahora diariamente si se ponen a practicar alemán, a hacer ejercicios, a redactar sus propias oraciones, a memorizar vocabulario, les recomiendo tomar una palabra, un sustantivo con su artículo y un adjetivo cualquiera, un adjetivo que incluso quieran aprenderse, porque de esa manera lo van repitiendo y así se lo memorizan, que esto ni siquiera es una oración, esto simplemente es el sujeto completo o el sustantivo completo. Van a tomar el sustantivo con su artículo determinado, le ponen el adjetivo. Siguiente caso, le ponen el artículo indeterminado y el adjetivo. Y por último el plural y el adjetivo, porque de esta manera vamos a practicar tantas cosas al mismo tiempo que es un ejercicio súper simple y productivo. Vamos a memorizar el plural, vamos a saber cómo es ese adjetivo en los tres casos aplicando las tres reglas de los adjetivos. Créanme que si hacen esto un hábito y lo practican de aquí a 3 meses, me van a dar las gracias porque no van a tener ningún problema a la hora de avanzar a un siguiente nivel, de llegar a un nivel un poco más avanzado. Incluso si hablan alemán con algunos nativos, los van a felicitar, les van a decir, oye, qué buen alemán, porque ¿qué es lo que normalmente hace una persona? No se aprende nada, dice, estas reglas, mira, las cierro, me voy, no me interesan. Yo voy a hablar como a mí me dé la gana. Y entonces empiezan a decir algo como eine Haus, eine große Haus, y aplicando reglas al azar, eso no va a sonar bien. Y un nativo se va a dar cuenta de que esa persona habla alemán, se le entiende, sí, pero ya queda de cada uno cómo quiere que lo vean, ¿no? Cómo quiere que lo tomen con respecto al idioma. Porque si una persona aspira a llegar a un nivel alto, a un nivel B1, a un nivel B2, a ver, va a costar un poco más, sobre todo si ya se acostumbraron a hablar de esta manera. Yo les recomiendo este ejercicio de desintoxicación, viéndolo metafóricamente, ¿no?
Este ejercicio los va a ayudar a mejorar el hábito de respetar las reglas correspondientes.